ya estamos aquí en una nueva edición de Mejor Cada Día. Muy bienvenidas, muy bienvenidos una vez más a este programa en el que pretendemos acercaros un poquito más a la familia, al hogar, a muchísimas cosas. Pero en concreto, en el programa de hoy nos vamos a acercar un poquito a la familia y vamos a acercarnos a un concepto que a lo mejor no conocemos mucho, el concepto de la valoración. ¿Nos valoramos lo suficiente? ¿Valoramos lo suficiente a nuestra familia? ¿Es necesario sentirnos valorados? ¿Es necesario que valoremos a los nuestros? ¿Os parece interesante? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al terapeuta familiar José Luis Lasso. Muy bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de tenerte otra vez en el programa. Yo también. Bueno, pues la verdad es que es un placer compartir con José Luis una temática tan interesante y como siempre hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes o a preguntaros a vosotros qué os parece este tema y qué opináis sobre el valorar a nuestros hijos, a nuestra familia. Así que vamos a ver qué nos habéis respondido. Bueno, pues muchas veces me comparan con mi tía y siempre dicen que me parezco más a mi tía que a mi madre. Y a veces me gusta porque aprecio mucho a mi tía, pero claro, también me gustaría parecerme más a mi madre, ¿no? Pero sí. Bueno, en mi caso me han comparado con un exnovio y la verdad que no es nada agradable escuchar, ¿no? Cuando te comparan que si mi novio era así o era asá y tú no, pues no es nada agradable, la verdad. No. Pues a veces bien y a veces mal. Pues a veces bien porque, miras al compañero o al amigo, entonces tiene más que tú y entonces intentas superar. Y a veces mal porque te hunde un poco la actitud y entonces no rindes muy bien. Sí, muchas veces, pero supongo que es inconsciente, ¿no? Porque vas buscando a quién se parece más, si al padre o a la madre o... Pero sí, con mi prima nos comparan muchas veces y yo también, porque nos parecemos en manera de pensar y gustos. Entonces, como que nos parecemos en persona, más que por fuera, por dentro, un poco. Todas las personas tienes que valorarla sobre su capacidad y no hay que hacer las diferencias. Vamos, aunque la valores sobre su capacidad, no tienes que expresarle la diferencia porque se siente mal. Sí, a veces puedes comparar, por ejemplo, a una prima con la hermana cuando no te hace caso. Oye, pues mira, mi prima siempre me hace caso y tú no. Yo creo que es inevitable, ¿no?, comparar a las personas. Pues a veces como que mi hijo grande me dice que no tengo que compararlo con nadie, que es así y ya está. Yo me siento valorada por mi familia y me lo demuestran pues a veces diciéndomelo o teniéndome en cuenta para muchas cosas o pequeños detalles, no sé, sí. Yo no me siento valorada, para nada. No, la verdad es que sí. Tengo una familia muy buena que siempre me apoyan en todos los proyectos y siempre están conmigo. Me lo demuestran pues dando cariño, ayudando a las tareas de la casa, ayudando al trabajo, preguntando a ver cómo te ha ido el trabajo, animando un poco y ya está. Sí, yo creo que sí. Y como si tenías que tener una estima equilibrada, es que no que vas a ir más seguro, pero te sientes aprobado. Creo que es básico, es muy, muy importante. Hoy sí, mucho. Sí, te dan ánimo para todo. Sí, yo creo que sí. Pues si estás hundido, pues todo te parece mal, todo te sale mal. Y si es todo lo contrario, pues te anima más y estás más decidido a realizar las cosas. La autoestima es vital. Y como bien has preguntado, la autoestima se valora mucho en lo que los demás dicen de ti, ¿no? La importancia de los demás es muy importante y te da valor. Sí. Y ahí tenemos un poquito las respuestas que nos habéis dado, que ustedes nos han dado, y son respuestas muy interesantes todas ellas, sin duda alguna, pero vamos a ver qué nos cuenta el profesional que tenemos aquí en el estudio. José Luis, vamos a hablar de un tema interesante. Yo no sé si realmente necesita el ser humano sentirse valorado. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que necesitamos sentirnos valorados. ¿El por qué? Pues posiblemente es una necesidad que viene innata en nuestra persona, ¿no? Hace unos meses estuve visitando una exposición de viñetas muy interesante, ¿eh? Me metí en un museo y había una exposición allí de viñetas de un autor que los había dibujado y todas eran sobre el tema del agua. Entonces las fui leyendo todas y hay una que me impactó muchísimo. Me gustaron muchas, pero una me impactó mucho. Decía así: los ríos nacen limpios y mueren contaminados.
igual que las personas. Así terminaba. Y sabes que me dio tema para pensar y reflexionar durante meses, he estado pensando sobre este tema. Las personas nacemos limpias, morimos contaminadas, y eso me ha dado mucho para pensar, ¿eh? La verdad es que limpios del todo no nacemos, porque genéticamente a veces traemos ya muchas contaminaciones genéticas, ¿no? Pero nacemos bastante limpios, ¿no? Vemos un bebé recién nacido y parece que no tiene ninguna maldad, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de la vida se nos van pegando muchas basuras, mucha porquería, ¿verdad? Que al final morimos contaminados. Pero en lo que sí nacemos limpios es en el conocimiento propio. O sea, cuando una persona nace, cuando un bebé nace, no sabe si es guapo o es feo, si es inteligente o es tonto, si tiene mucho valor o tiene poco valor, si va vestido a la moda o si va haciendo el ridículo, no lo sabe. ¿Cómo aprende esas cosas ese bebé? Pues lo va aprendiendo a lo largo de la vida y a través de la información que va recibiendo de los demás y que le van diciendo si es listo, si es tonto, si es guapo, si es feo, si va haciendo el ridículo o no. Esas cosas las vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Y dónde nace un poco entonces esa necesidad? Porque es una necesidad de sentirnos reconocidos, de sentirnos valorados. Bueno, yo pienso que el origen deberíamos buscarlo en el origen, en mayúsculas, ¿eh? Es decir, cuando Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano y nos creó como seres dependientes. Eso que hoy no gusta mucho a nuestra sociedad, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta ser independiente y hacer lo que quiere, pero eso es de labios hacia afuera. De labios hacia adentro, todos somos dependientes de alguien, de algo, de cosas, de un trabajo, de una familia, de una esposa, ¿verdad? Entonces Dios cuando nos creó nos hizo así dependientes. La primera dependencia que tenemos es de Él, de Dios, aunque no queramos reconocerlo, porque de Él nos viene la vida. Sin Él no tendríamos ni siquiera la vida, ¿no? Y luego nos hizo dependientes también de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Es decir, somos dependientes también de la naturaleza. Yo no sé si te gusta la naturaleza, pero a mí me encanta cuando voy a la montaña, cuando voy al mar, cuando tengo contacto con la naturaleza, parece que me regenera, que me reaviva, ¿verdad? Es decir, que somos finalmente dependientes de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que no podemos vivir solos en ningún momento. La soledad nos destruye. Yo he conocido muchas personas que se adaptan a vivir solas, se adaptan. Y cuando hablo con ellas dicen, no, yo estoy acostumbrado y tal. Están acostumbrados, es una adaptación, pero no es lo ideal. La persona que vive sola, la soledad destruye. Yo he conocido personas que han vivido en familia siempre, que han vivido con pareja, con hijos, y que cuando se quedan solos se autodestruyen, es decir, no saben vivir. Hace poco visité a una señora mayor, le pregunté, había tenido hijos, esposo y tal, pero habían muerto, el hijo incluso había muerto, y ella tiene ya, creo que me dijo que tenía 91 años. Digo, aún está en plenas facultades, podía dialogar muy bien, pero la mujer vivía completamente sola ahora y estaba como apagada, ¿no? Es decir, la soledad nos destruye. Necesitamos el contacto con otras personas y necesitamos el reconocimiento de otras personas. De eso precisamente vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hablar de la valoración, de valorarnos los unos a los otros. Y José Luis, yo no sé exactamente cómo definiríamos esto de poner en valor, pues no sé, al esposo, a los hijos, a la esposa. ¿Qué es exactamente valorar al otro? Bueno, valorar al otro es reconocer sus valores, así de sencillo. Es decir, todas las personas tenemos un valor y sabemos hacer cosas y tenemos capacidades y tenemos dones y tenemos, en fin, tenemos valores ahí, ¿no? Y entonces cuando reconocemos esos valores, cuando reconocemos lo que el otro hace, cuando reconocemos lo que el otro piensa, lo reconocemos y además se lo decimos, pues eso estimula a la persona, a la otra persona y se siente bien, ¿verdad? Lo mismo que cuando lo hacen con nosotros, ¿verdad? Si tú llegas a casa y te encuentras a tu esposa, por ejemplo, que te ha preparado una comida exquisita y le das un abrazo y dices, cariño, cómo te quiero, porque me cuidas. La otra persona, ¿cómo se siente? Se siente de maravilla, ¿no? Se siente estimulada a repetir el comportamiento. Pues si llegamos a casa gritando, dando broncas y tal,
pues la otra persona lo que está deseando es que te marches porque no se puede vivir así. O sea que las personas necesitamos que nos valoren y valorar a los demás. Muy importante. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando no me siento valorado o cuando no soy valorado por mi familia o por mi entorno? Bueno, pues cuando yo no me siento valorado, eso disminuye nuestra capacidad de actuar, lógicamente, ¿eh? Incluso disminuye nuestra concentración. Hay niños que no se sienten valorados, por ejemplo, en casa, porque hay madres y padres que en lugar de valorar a sus hijos lo que hacen siempre es decirles cosas negativas. Y entonces el niño se siente disminuido, es como un minusválido, pero en este caso intelectual o psicológico, ¿no? Entonces, cuando no valoramos a los demás se sienten mal. Cuando alguien no me valora a mí, yo me siento mal. Es decir, el valorarnos forma parte de nuestro impulso, ¿verdad? De recobrar aire, un poquito de aire. Nos inflamos un poquito, ¿no? Es una forma también a lo mejor de mostrar un poco de cariño, un poco de aprecio. ¿Qué ocurre cuando sí soy valorado por mi familia y por mi entorno? Bueno, quiero decirte una cosa, que hay padres que son muy duros, excesivamente duros con los hijos, ¿verdad? Son padres dominantes, padres que quieren controlar, y entonces nunca reconocen a los hijos, ¿verdad?, sus valores, y entonces esos niños crecen en un ambiente ¿de qué? De temor, de miedo, es lógico, ¿no? Los niños que viven en una casa donde nunca saben cuándo les va a caer algo encima porque nunca hacen nada bien, nunca son reconocidos, entonces ese niño crece en un ambiente de miedo, de temor, se sienten inútiles, tienen dificultades para aprender en el colegio, es decir, los mensajes que le llegan desde el exterior, él los interioriza y acaba creyéndoselo, de que no vale para nada, que no sirve para nada, y entonces no se esfuerza. ¿Para qué se va a esforzar? Es decir, disminuye su memoria, disminuye su atención y concentración, así como también su autoestima, y también su capacidad de soportar la angustia. Mira qué interesante. En la vida siempre vamos a encontrar momentos de angustia, de sufrimiento, ¿verdad? Pero claro, si nosotros no nos valoramos como personas, si los demás no nos valoran como personas, si mi autoestima está muy baja, cuando llega el sufrimiento lo soporto mucho menos. Tengo menos capacidad de soportar el sufrimiento. Mientras que si mi autoestima está bien saneada, cuando llega el momento del sufrimiento, soy capaz de soportar mejor el sufrimiento, ¿eh? Así que es importante que nosotros valoremos a nuestros hijos, porque cuando no los valoramos, ¿sabes qué pasa? Que escapan. Nos pasa a todos lo mismo. Tú imagínate un perrito, que lo tratas mal, que le das patadas, que le gritas, aunque los perritos a veces son más fieles que las personas, pero ese perrito acabará huyendo de ti, porque no querrá estar a tu lado. Un niño le pasa lo mismo, si siempre estamos dándole la bronca, no reconociendo sus valores, ¿verdad? Ese niño escapará como pueda de nuestro lado, Mientras es pequeño no podrá marcharse a otra casa ni a otro lugar, pero escapará físicamente marchándose a otra habitación, escapará no queriendo estar contigo, preferirá la compañía mejor de una tía, de un tío, de alguien que le valore más, que no de su propio padre o madre. Es decir, el niño escapará de la forma que pueda, ¿no? Decíamos poner un poquito en positivo, ¿no? Vemos las cosas negativas que tiene el no valorar a nuestros hijos, vemos que es muy importante el tema, más de lo que a lo mejor en primera instancia parece, pero vamos a ver la parte positiva. ¿Qué pasa cuando sí valoramos a ese niño, sí valoramos a nuestra esposa? Nos ha dado alguna pincelada antes, pero vamos a verlo un poquito más. Bueno, es fácil de intuir, ¿verdad? Porque cuando valoramos, por ejemplo, un niño que nos trae una buena nota del colegio y le decimos, oye, te felicito, porque has sacado una nota, ¿cómo lo has conseguido? Y el niño se explica, ¿no? Pues estudié mucho, porque tal, y el niño se siente bien, ¿Qué estamos haciendo cuando valoramos una buena nota de nuestro hijo de colegio? Estamos estimulándolo a que siga en esa línea. Si no le valoramos, al contrario, piensa, ¿para qué no vale la pena esforzarse? Porque nadie me valora. O sea, que valorar al otro es muy, muy importante. Gracias por ayudarme. Yo, mis hijos ya son grandes, pero cuando eran pequeñitos, ¿verdad?
a mí me gustaba mucho estimularles justamente en hacer cosas, cuando hacían cosas en casa, cuando la primera vez que nos ayudaban a quitar la mesa, por ejemplo, una cosa sencilla, ¿no? Lleva este vaso a la cocina, ¿no? Entonces, ese acto hay que premiarlo. Premiar no significa darle dinero, ¿eh? Se puede premiar con palabras, es decir, gracias, cariño, lo has hecho muy bien, ¿eh? Entonces el niño se siente bien y se siente estimulado a repetirlo en otra ocasión. Hablamos de los niños, pero los adultos no nos pasa lo mismo. Tú no te sientes más valorada cuando te dicen, oye, ¿qué programas más bonitos has hecho en la televisión, verdad? Oye, te ha quedado redondo, ¿eh? ¿Verdad? Que tú no se siente bien, se siente estimulado a repetirlo. Pero si constantemente te están diciendo, mira, tu programa no vale nada, si te lo dijera muchas veces, acabarías planteándote de si seguir o no seguir con el programa, ¿verdad? Claro. Es decir, las palabras de ánimo estimulan, las palabras que no reconocen nuestros valores nos deprimen y nos desaniman. Muy importante. ¿Qué ocurre cuando, sin darnos cuenta, por ejemplo, valoramos más a un hijo que a otro? Esto se da en muchos hogares. Por ejemplo, mira a tu hermana, qué buenas notas saca, y tú, que eres un desastre. Bueno, eso es negativo 100%, ¿eh? Cada persona somos diferentes. No hay dos hijos iguales, no hay dos personas iguales en el mundo. No hay nadie que sea igual a otra persona. Dios nos ha hecho así, es que sea así, Dios es así de grande. Nos crea a cada persona de forma individual, independiente, o sea, completamente diferente a otras personas, ¿no? Bueno, entonces no debemos comparar a dos hijos, ¿eh? Podemos tener un hijo que saque notas extraordinarias, que se esfuerce, o a veces sin esforzarse, porque hay niños que tienen capacidad de sacar buenas notas sin esforzarse mucho, ¿no? Y a lo mejor otro niño tiene que esforzarse más, o no tiene esa capacidad de concentración, o necesita un poquito de nuestra ayuda. Pues eso es lo que tenemos que hacer, darles ayuda y tratar a cada uno conforme a su individualidad, ¿eh? Conforme a sus características, pero jamás comparar un hijo con otro. Yo tengo una autora que a veces he mencionado en este programa, Elena de White, que tiene unos libros extraordinarios sobre educación, sobre la familia y tal, ¿no? Y a mí me gusta mucho leerlos, esos libros, porque me aportan mucha sabiduría. Ella tiene una cita en un libro suyo que dice que al hablar bondadosamente a sus hijos, a nuestros hijos, y al elogiarlos, cuando tratan de obrar bien, los padres pueden alentar sus esfuerzos, hacerlos muy felices y rodear a la familia de un círculo encantado, dice ella. Me gusta esa palabra, ¿no? Parece como algo de magia, ¿no? Un círculo encantado. ¿Cómo podemos rodear a nuestra familia con un círculo encantado? Lo dice ella. Cuando elogiamos a nuestros hijos, cuando los tratamos bien, cuando le fomentamos la alegría y el estímulo para seguir haciendo las cosas bien. Eso es lo que es un círculo encantado, ¿eh? Que parece que fluyen las flores ahí solas, ¿eh? Parece que el tema que estamos tratando hoy de valorar a nuestros hijos, a nuestra esposa, valorarnos en familia y también, ¿por qué no en sociedad?, tiene que ver bastante con la autoestima, ¿no? ¿Qué relación hay exactamente entre la autoestima y el valorar al otro? Bueno, van muy unidos, van muy unidos. Es decir, la autoestima es, ya lo dice la palabra, la estima que tenemos de nosotros mismos, ¿eh? El autoconocimiento sería el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. El autoconcepto también es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Vamos, son palabras que son muy parecidas, para el gran público pueden ser las mismas, pero son cosas diferentes. El autoconcepto es lo que pensamos de nosotros mismos, por lo tanto es algo cognitivo, es algo intelectual, lo que pensamos. La autoestima es algo, lo dice la palabra, es el sentimiento, la estima, es algo más afectivo, que tenemos de nosotros mismos, y las sumas de las dos cosas sería el autoconocimiento, es decir, cómo nos conocemos a nosotros mismos, quiénes somos. A veces nos conocemos más al vecino, a mi madre, a mi hijo, al otro, que a nosotros mismos. Nosotros debemos conocernos, cuáles son nuestras reacciones, nuestras limitaciones, nuestro potencial, debemos conocernos, es importante. Conocer la naturaleza humana propia de nosotros mismos, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Y cuándo comienza exactamente el conocimiento propio y la autoestima? ¿Y cuál es el proceso un poquito? El proceso comienza desde que nacemos, ¿eh? Sí, ya he dicho al principio del programa que cuando nacemos y venimos al mundo, a la vida, no sabemos si somos guapos, feos, inteligentes, torpes, no sabemos nada de nosotros.
Da igual que tengamos una peca, como que no, si vamos peinados o despeinados, es decir, no tenemos una imagen psicológica de nosotros mismos. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Si siguiéramos así toda la vida seríamos muy felices. Sí, probablemente. Pero resulta que a medida que vamos creciendo, vamos creando una imagen de nosotros mismos. ¿Y quiénes son los primeros que van a plasmar una imagen de nosotros en nuestra mente? Los que están fuera de nosotros. Los primeros son nuestros padres. O sea, si nuestros padres nos están dando desde pequeñitos ya mensajes positivos, mensajes alentadores, mensajes que valoran lo que somos y lo que tenemos, eso nos va estimulando. Pero si nuestros padres, al contrario, nos van dando mensajes negativos, eres un torpe, eres tonto, es que no sirves para nada, es que eres un inútil, quita para allá, ¿no? Que hay muchos padres que utilizan esos términos, eso destruye a la persona, destruye al niño. El niño acaba creyéndose que no vale nada, acaba creyéndose que es torpe, acaba creyéndose que, bueno, que estoy en este mundo y que estorbo en todas partes, ¿no? Con lo cual, ese niño, lógicamente, crecerá con mucha disminución. Con lo cual, ¿cuándo comienza? Cuando nacemos. Continúa toda la vida hasta que morimos. O sea, la autoestima es algo que constantemente la estamos creando, formando, a través de lo que nos dicen los demás y a través de lo que nosotros mismos podemos crear. Nos decías un poco que los padres hacemos como una especie de espejo psicológico de nuestros hijos y que lo que les decimos va a repercutir en su vida futura, así que es muy importante. ¿Cuáles serían las primeras lecciones de valía que les damos a los niños? Bueno, las primeras lecciones de valía son de cuando nacen, cuando son bebecitos. Por ejemplo, cuando de sus sonrisas, cuando el bebé sonríe, por ejemplo, y nosotros le sonreímos también al bebé, ese bebé, hay una empatía ahí, ¿verdad?, entre bebé y padre o madre, ¿no? Y entonces, esas son las primeras lecciones de autoestima. El bebé está aprendiendo de que cae simpático, de que es apreciado en la familia, simplemente con una sonrisa. Aún no entiende las palabras, pero los gestos ya empieza a entenderlos. Por ejemplo, si le acariciamos, él aprende a sentirse seguro. Acariciamos al bebé, ¿verdad? Eso le da seguridad y aprende a sentirse seguro. Si le besas, aprende calidez. Es decir, mi mamá me quiere, me abraza, me besa, ¿verdad? Es decir, es algo que no es consciente, pero el niño ya está aprendiendo esas lecciones. De tu respuesta a su llanto, que es importante. Si un niño llora y tú le coges y lo calmas y lo acaricias, él aprende que es importante. Si llora y no le coges, no lo acaricias, pues él aprende de que aquí estoy de más, no sirvo para nada. De tus palabras dulces y cariñosas se siente querido. Del tiempo que dedicamos a él, aprende que tiene mucho valor. Ahora, vamos a ponerlo en negativo, si te parece. Si no le confortas, ni le besas, ni lo coges en los brazos, ni le hablas, ni le meces, ni le muestras cariño, ni le dedicas tiempo, ¿qué puede aprender? Que no le quieres. Que no le quieres, ¿verdad? Que su presencia más bien molesta, es decir, que yo no sé qué no hago aquí. O sea que desde pequeñitos los bebés están aprendiendo ya lecciones de autoestima, de autoconocimiento, de autovalor, a partir de lo que los padres hacemos con ellos y les decimos, hasta de una sonrisa. Entonces podemos decir que un niño que se siente querido, que se siente aceptado, que se siente valorado ya desde chiquitito, tiene más probabilidades de ser un adulto con éxito, un adulto feliz. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Imagínate que un hijo tuyo viene a casa y, bueno, viene con una nota mala de matemáticas, vamos a imaginarlo, ¿sí? Entonces el niño te da las notas y podemos reaccionar de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, una cosa que le podemos decir es extraño que tú hayas sacado esa nota, porque tú sueles ser muy bueno en matemáticas, ¿qué te ha pasado? Esa reacción es estimulante, es depresiva, ¿cómo podemos catalogarla, verdad? Yo diría que es estimulante, le estás ¿verdad? diciendo que no estás contento, pero que no es su culpa, ¿no? O ¿verdad? Que crees en su capacidad. Eso es como un accidente que has tenido. Tú sueles ser bueno en matemáticas. ¿Qué te ha pasado, no? Entonces el niño se siente
aún a partir de ese fracaso que ha tenido, se siente estimulado. Uy, me está diciendo que soy bueno en matemáticas. ¿Será que no me he esforzado mucho? Entonces, le estamos estimulando para que la próxima vez se esfuerce más. Pero si le decimos, por ejemplo, mira, es que a ti te cuestan mucho las matemáticas, tú no sirves para matemáticas. Lo estamos desarmando, es decir, en su interior está pensando, no vale la pena esforzarse porque yo soy malo en matemáticas, con lo cual no me voy a esforzar más. Ahora, si ya vamos con lo más negativo que hay algunos padres que utilizan, ¿no? Es que eres un inútil, no sirves para estudiar, deja los estudios. Ese niño ya abandona a la primera, es decir, nuestras palabras, ante un mismo hecho, pueden estimularle a crecer, pueden estimularle a aceptar la situación o pueden estimularle a abandonar los estudios, con lo cual nuestros mensajes son muy importantes para estimular o no al niño. Muy, muy, muy importante. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta antes de la importancia que tiene el valorar correctamente a nuestra pareja, el valorar correctamente a nuestros hijos. En el programa de hoy vamos a ver que importa y mucho. Y bueno, en este momento es el que vamos a hacer esa pequeña pausa que tenemos por costumbre hacer. Como siempre os recuerdo que tenemos esos cursos interesantes en la página web ofrececursos.org. Así que estos minutitos pueden aprovechar para visitarla y volver enseguida, porque estamos aquí de nuevo en Mejor Cada Día en unos minutos. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Y aquí seguimos en Mejor Cada Día, hablando hoy de un interesante tema, como siempre esperamos. Estamos hablando del tema de la valoración, cómo valorar mejor a nuestros niños, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿por qué no? Y las cosas, el impacto positivo que tiene esto en los seres humanos. Lo estamos haciendo de la mano del terapeuta familiar José Luis Lasso. José Luis, seguimos hablando de este interesante tema. Estamos aprendiendo mucho en el programa de hoy. Y nos estás dando lecciones muy serias, porque sí que es verdad que algunos padres a lo mejor no hacemos las cosas muy bien. Nos decías que las palabras que utilizamos con nuestros hijos, con nuestros niños, pueden ayudar a hacerles crecer como adultos independientes y sanos, hombres y mujeres de éxito, o que podemos hundirles literalmente. Así que las palabras realmente tienen mucho poder. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Las palabras son armas de 2 filos. O podemos reforzar, estimular, hacer crecer a alguien que está a nuestro lado con las palabras, pero también podemos hundir, podemos debilitar, podemos hacer que una persona se sienta muy mal con las palabras que utilizamos. Las palabras tienen más poder de lo que nosotros nos imaginamos. Si tú crees realmente que tu hijo es más torpe que los demás, si tú de verdad lo crees, así se lo vas a llegar a él, con tus palabras. Y con esos tus mensajes, él acabará creyendo también que es más torpe que los demás y que no sirve para nada. Las palabras, y a medida que se van repitiendo, van cogiendo más fuerza, más impacto. Entonces, es importante que cuando tratemos con nuestros hijos, seamos capaces de motivarlos, que no seamos solamente capaces de corregirlos, que hay que hacerlo también, hay que corregirlos, ¿no? Pero las palabras que sean motivadoras, que el niño se siente motivado. Porque eso hace que crezca el niño, si no, pues se siente mal, muy mal. Hay una autora que he mencionado otras veces, Elena de White, que dice: elogiad a vuestros hijos siempre que podáis. Siempre que podáis, elogiarlos. Haced que sus vidas sean tan felices como fuere posible. Los niños necesitan no solamente reproches y corrección, sino estímulo y elogio. Y eso es para ellos como un agradable sol.
las palabras bondadosas son como un agradable sol para ellos. Así lo menciona ella, como una ilustración, el sol, ¿no? El sol entra en una habitación e ilumina, ¿verdad? Da luz, da vida a la habitación. Pues las palabras cariñosas, el elogio, por contra de lo que muchos piensan, que algunos piensan que se va a volver orgulloso y todas esas cosas, lo que hace es estimular, es como una luz que nos va haciendo crecer. Si no, la habitación está cerrada y no entra luz y nos estamos a oscuras. Nada, vamos a abrir las ventanas y que entre mucha luz. Todo esto que estamos hablando en el programa de hoy tiene que ver con la afirmación personal, pero ¿qué es exactamente esto de afirmar? Eso de afirmar es un concepto que se utiliza en psicología. Afirmar es hacer firme a alguien. Algo que está débil, que está flojo, que está así, hacerlo firme. Dar fuerza o dar aliento. Entonces, cuando hablamos de afirmar a otra persona, es hacerla fuerte, no hacerla débil. Yo comparo esto como los neumáticos de los coches, ¿verdad? Las personas somos como neumáticos de coches, con pequeños pinchacitos donde va saliendo el aire, ¿verdad? Y si nadie nos viene a hinchar, nos vamos desinflando hasta que nos desinflamos. Necesitamos que de vez en cuando se nos infle un poquito la rueda para sentirnos otra vez llenos, plenos, ¿verdad? Así que afirmar significa eso, dar aire, dar aliento, dar vida, dar fuerza cuando alguien no la tiene. Y eso lo conseguimos a través de 3 vías. Pues vamos a ver esas 3 vías, vamos a ver cómo podemos afirmar a los demás y también que nos afirmen a nosotros. Sí. Pues la primera vía es lo que estábamos comentando hace un ratito, es a través de lo que los demás hacen con nosotros, los mensajes que los demás nos dan, lo que nos dicen, Es decir, la primera afirmación viene del exterior hacia nosotros. La segunda es de nosotros mismos. Nosotros mismos también tenemos capacidad de tomar decisiones, de reafirmarnos como personas, de valorarnos como personas, de generar imágenes positivas de nosotros, ¿verdad? Y la tercera vía es cuando nosotros afirmamos a los demás, al mismo tiempo eso actúa como algo terapéutico, nosotros nos sentimos también bien. Así que es importante tratar a los demás bien, tratarlos con agrado. ¿Cómo nos podemos hacer fuertes nosotros mismos? Bueno, yo pienso que la afirmación mayor, la mayor es la que nos viene a los demás, justamente por la dependencia que tenemos de otras personas, como hemos dicho al principio del programa, ¿no? Necesitamos sentirnos valorados, reconocidos por los demás, porque vivimos en una sociedad, vivimos en familia, vivimos entre amigos, vivimos, ¿verdad? Y cuando esas personas que nos rodean nos valoran, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos bien. Esa sería una afirmación importante. Me gustaría mencionar algún texto bíblico, porque la Biblia tiene mucha sabiduría. Y hay un texto bíblico que dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, dice el apóstol Pablo. Es interesante, eso es una afirmación. Animaos unos a otros, consideraos unos a otros, es decir, estimulaos unos a otros, es decir, unos a otros nos ayudamos a crecer. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a nuestra baja autoestima? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos también? Algo podemos hacer nosotros también. Claro, porque lo que hagan los demás a lo mejor no lo podemos controlar, claro, pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros sobre nosotros mismos. Eso es. Ese tipo de afirmación se aprende. Tenemos que aprender a pensar positivamente. Yo me encuentro que la gente en general, las personas de la calle en general, están más habituadas a pensar en negativo que en positivo. Siempre piensan lo malo. Si el hijo tarda más de media hora, le han dicho que llega 1 hora y llega más tarde y están pensando lo malo, le va a atropellar un coche, le ha pasado algo, es decir, no sé por qué, pero la gente está más habituada a pensar en negativo, con lo cual eso le genera un sufrimiento innecesario. Entonces la gente piensa más también negativo de sí mismo, hay personas que no se valoran a sí mismas, es que no valgo para nada. Estoy pensando en una persona que estuve ayudando hace un tiempo y su palabra preferida siempre en su boca está, es que no sé si seré capaz, no valgo para nada, es que yo no tengo capacidad. Y yo me pregunto, ¿de dónde he sacado esos mensajes? La persona tiene capacidades. Esos mensajes vienen desde pequeñitos. Entonces esa persona está como ya troquelada, moldeada por ese mensaje de que no valgo para nada, por lo tanto ya no intento hacer nada. Está ahí, ¿no? Entonces, una persona así, ¿qué puede hacer? Puede hacer
pensar positivamente, pensar que tiene valores, pensar que sí que vale para algo, pensar que si está en esta vida y en este mundo es por algo, y que algo positivo puede hacer. ¿Qué puede hacer? Pues a lo mejor no puede estudiar una carrera universitaria, a lo mejor no, si no tienes o no te sientes con capacidad o con fuerzas, pero sí que podrás hacer otra cosa, aprender un oficio, no sé, crear una familia, podrás hacer cosas en la vida. Entonces valórate, piensa en positivo, tú puedes hacer cosas. Después, en segundo lugar, la persona tiene que aprender a perdonarse y a comprenderse mejor. Hay personas que les marca tanto el pasado que no son capaces de perdonarse. A lo mejor han hecho algo mal, o han tenido un fracaso en la vida, profesional, un fracaso amoroso, un fracaso X, y entonces eso es como una losa que les pesa encima y son incapaces de salir a flote, ¿no? Entonces tienen que pensar en perdonarse, en expresar sus sentimientos, sus opiniones, es decir, sentirse personas, ¿eh? Y cuando una persona se siente persona y se valora a sí misma, eso es autoestima que va acumulando encima de sí, es decir, se está autoafirmando. Vamos a ver la tercera de esas partes que tú nos decías. Decías que a veces cuando valoramos a los demás o afirmamos a los demás, también nos repercute en nosotros mismos. Mira, cuando tú afirmas a otra persona, eso en primer lugar es el toque más sanador, curativo, terapéutico que puedes hacer con la otra persona. Si tú afirmas a la persona, si tú reconoces sus valores, si tú dices, mira, tú puedes, esa persona a ella le está haciendo un bien tremendo, es como una medicina. Pero al mismo tiempo es bueno para ti, es interesante. En la medida que tú haces cosas buenas hacia los demás, haces el bien, pero al mismo tiempo te haces tú el bien. Porque tú mismo te estás entrenando a pensar en positivo, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, estás ayudando y te estás ayudando al mismo tiempo. O sea que, fíjate si es importante, ¿no? Tengamos en mente esa figura que acabo de mencionar, la del neumático, la de la rueda del coche que se va desinflando, ¿eh? Y necesita que de vez en cuando se le infle para recuperar otra vez su estado normal, ¿eh? Si nadie nos infla ni nos inflamos, nos vamos desinflando. Entonces, la medida que yo inflo a los demás, de alguna manera me está inflando a mí. Y los demás me inflan a mí. Finalmente es un trabajo de equipo, ¿eh? Yo inflo a los demás me inflan a mí, yo mismo a mí mismo, ¿verdad? Y eso trabajamos de una manera, en un ambiente, en ese sentido, donde todos nos sentimos bien y reconfortados y valorados. Pero si es al revés, que no nos valoramos, que en lugar de valorar lo que estamos parece que estamos clavando más clavos en la rueda para que se desinfle más, ¿no? Y es lo que conseguimos, desinflar más a las personas cuando no hacemos esto que estamos diciendo, ¿no? No, pues tenemos que inflar a las personas, nada de desinflarlas. Hay muchas personas que están viendo el programa en estos momentos, la gran mayoría, que son cristianas, de diferentes denominaciones, pero una realidad latente en nuestra sociedad es que el 85% de los seres humanos en el mundo creen que Dios existe, ¿no? Lo llaman como le llamen, pero creen que Dios existe. Y para esas personas, estaba pensando en Jesús, por ejemplo. Es un personaje bíblico, el personaje central del cristianismo, el personaje central de la Biblia. Y él no solamente sanaba a las personas físicamente, sino que hacía algo muy curioso que a lo mejor está relacionado con esto. Sanaba a las personas espiritualmente e incluso mentalmente. Entonces, si él lo hacía, ¿podemos hacerlo nosotros también? Así es, yo soy un gran admirador y enamorado de Jesucristo. Porque cuanto más le conozco y más estudio sus enseñanzas y sus cosas, veo que es el gran psicólogo de nuestro mundo, ¿eh? Qué bien iríamos si pudiéramos aprender de él un poquito más. Jesucristo, si tú observas y lees los evangelios, verás que cada persona que se acercaba a Jesús venía de una manera y se marchaba de otra manera. Venía mal y se marchaba inflada, con la rueda bien inflada, ¿eh? Así que tenemos muchos casos. Y no sé si te acuerdas de una señora viuda que era muy pobre, que fue al templo y llevaba una monedita muy pequeñita porque no tenía dinero, era muy pobre, tan pobre que le daba hasta vergüenza de dar aquella moneda tan pequeñita, ¿no? Y entonces miró por todo alrededor para que nadie la viera y echó allí la monedita. ¿Tú crees que pasó desapercibida para Jesús? ¿Qué va?
no solamente no pasó desapercibida, sino que halagó y alabó su acción. Esta mujer, le dijo a sus discípulos, ha dado más que toda la gente rica que daba cantidades enormes. ¿Tú te imaginas a aquella mujer cómo se marchó a casa? Feliz, supongo. O sea, llegó como avergonzada, como teniendo miedo, temor, pero después de la intervención de Jesús se fue inflada, con la rueda bien inflada, es decir, bien afirmada, porque Jesús la había reconocido. Tenemos otra señora, por ejemplo, que la habían cogido en la cama adulterando con otro señor que no era su marido, ¿verdad? Y entonces en aquella época trajeron a aquella señora a Jesús, querían apedrearla, querían matarla a pedradas, porque era la costumbre de aquella época. Y entonces aquella mujer, ¿cómo llegó a Jesús? Llegó hecha polvo. La iban a matar. Y Jesús, cuando terminó con toda esta situación, la perdonó, le reconoció sus valores y tal, y aquella mujer se fue a su casa de esperar a la muerte, a irse con vida y además perdonada por Jesús, eso es afirmación. Jesús afirmaba a la gente. Bueno, pero sin duda alguna Jesús es la figura por excelencia y nos enseña a afirmar a los demás, a valorar a los demás. Ojalá nos pareciéramos un tanto por ciento chiquitín a Él, ¿no?, en su forma de tratar a los demás. Incluso para aquellas personas que no crean en Dios, pues Jesús es un claro ejemplo de cómo hay que tratarnos los unos a los otros. Pero José Luis, se nos acaba el tiempo y rápidamente nos gustaría que para terminar nos dieras algunos consejos prácticos para que podamos ser capaces de valorarnos los unos a los otros en familia. Pues mira, rápidamente yo aconsejaría a los que nos están escuchando que cuando lleguen a casa den aliento a su esposa cuando esté desalentada, que anime a su hijo cuando esté desanimado, que valore a su padre o a su madre cuando creas que no valen mucho, porque los hijos a veces creen que no valen mucho los padres. Es decir, que lo hagamos práctico en la familia, que valoremos, que reconozcamos, ¿verdad? Que cada miembro de la familia salga de tu lado, no deprimido, sino más animado que cuando llegó, que eso es lo que hacía Jesús. Bueno, pues desde luego, José Luis, que tenemos que parecernos más a Jesús. Aunque no seamos cristianos, aquellas personas que realmente les interese valorar a otros deberían fijarse en este personaje histórico. Bueno, si tuviéramos un tanto por ciento chiquitín de lo que Jesús hacía con las personas, desde luego nos iría mucho mejor y seríamos capaces de valorar a los demás y de llevarnos bien con todos. Ojalá fuéramos capaces. Y bueno, en estos momentos vamos a pasar a nuestro espacio de En Pocas Palabras, ese espacio que tenemos especialmente preparado para ustedes, en el que tenemos los ítems más importantes para no olvidarlos. Pues ahí tenemos esos ítems importantes y ahora hay que practicarlos, que es lo difícil y es lo necesario, ¿eh? Tenemos que practicar con nuestra familia, valorar a nuestros hijos, valorar a nuestra esposa, valorar a los amigos, a los compañeros de trabajo y a todo el mundo y sobre todo también a nosotros mismos. Y bueno, pues hay un concepto que José Luis nos comentaba en el programa de hoy que está muy relacionado con la valoración y es la autoestima, así que de este interesante concepto vamos a hablar ahora mismo. ¿Nos podrías decir qué es la autoestima? Sí, pues lo voy a resumir muy brevemente. Y la autoestima significa darme valor a mí mismo. Quiero comentaros que los 4 primeros años de vida son los más importantes en la formación de la autoestima de la persona, ¿verdad? En estos años, cuando la familia, bien mediante formas verbales, mediante hechos, va demostrando que el niño tiene un valor para ellos. Él se va formando así poco a poco su autoestima y crece y culmina, digamos, en la etapa escolar, ¿no? Cuando el adolescente tiene relación con el resto de compañeros y también recibe
valor positivo sobre sí mismo. Entonces ahí se va formando la autoestima y es imprescindible que la familia se preocupe realmente en formar la autoestima de sus hijos. ¿Qué pasa si nuestra autoestima es demasiado alta? ¿Hay algún problema en ello? Sí, la autoestima alta, por así decirlo, es cuando la persona va alardeando de sus habilidades, de sus competencias, ¿verdad? Pero a la vez va humillando a aquellas personas que no están a la misma altura. Entonces ahí entramos en una sobreautoestima, ¿verdad? Por así decirlo, y puede llegar a ser peligrosa, en el sentido de que estamos produciendo daño a otras personas y haciendo que disminuya la autoestima de aquellas personas. ¿Y si nuestra autoestima es demasiado baja? Pues también es perjudicial, puesto que pueda tener consecuencias realmente peligrosas, ¿no? Incluso puede llegar a hacerte daño, tanto daño a ti mismo que puedes incluso desear la muerte, ¿verdad? Es lo típico, pues los suicidios, por ejemplo. Entonces, una baja autoestima, la persona cree que no hace nunca nada bien, que no le sale nada, no puede con nada, que no tiene habilidades ni recursos para hacer las cosas, ¿no? Esto conlleva pues, a situaciones que no son nada deseables. Bueno, entonces, por lo que vemos, no es correcta ni una autoestima alta ni una autoestima baja. ¿Cómo hacemos para conseguir el equilibrio? Bueno, la autoestima equilibrada, por así decirlo, se consigue, como hablábamos en el principio, desde la edad temprana, ¿no? Entonces, cuando una persona se da cuenta de que algo hace mal, pues tiene que ser realista consigo misma y buscar superarla, ¿no? Y cuando se da cuenta que tiene una cierta habilidad para hacer o decir o hablar, pues bueno, tiene que ayudar a otros también a desarrollarse. Entonces, en el momento que tú te das cuenta de lo que tienes positivo en tu vida, ¿no? de lo que vales y de lo que tienes negativo y tienes que mejorar, podrás tener una autoestima equilibrada. ¿Hay aspectos de la vida en la que nos puede limitar una mala autoestima? Sí, cualquier aspecto de tu vida, ya sea en los estudios, ya sea en tus relaciones familiares, ya sea en el trabajo. El tener una baja autoestima te limita porque no te sientes capaz de poder llevar a cabo pues, lo que te han encomendado, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de trabajo. Entonces, es necesario trabajar la autoestima, es necesario, porque puede llegar incluso a que los demás pierdan el respeto, te pierdan el respeto, te ridiculicen, te hagan sentir mal, te humillen, y es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Un círculo que no sabemos cómo salir y te llegas a sentir tan mal que incluso te aíslas socialmente o, como hablábamos antes, llegas a desear la muerte, así que sí, es bastante perjudicial. ¿Podríamos terminar con soluciones? ¿Nos podrías decir cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Sí, la verdad es que la autoestima, como comentábamos, aunque realmente empieza en la infancia, pero es un hábito que vamos también adquiriendo. O sea, podemos aprender a elevar nuestra autoestima. Lo primero es que hay que ser positivos. Siempre tenemos que cambiar nuestros pensamientos negativos en pensamientos positivos. A raíz de ahí, a partir de ese momento, vamos a ir mejorando las cosas. Si yo pienso que no puedo hacer esto, pues voy a empeñar todo mi esfuerzo, voy a buscar los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Empezar a pensar en positivo. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta que realmente podemos empezar a hacer cosas. Cuando los demás se burlen de nosotros, o nos intimiden, o nos devalúen, ¿no? Nos infravaloren, debemos de expresar nuestros sentimientos, cómo yo me siento ante lo que me están haciendo, y en ese momento voy a empezar, sin darme cuenta, a elevar mi autoestima. Porque me voy a dar cuenta que el otro se va a dar cuenta de que algo no está funcionando bien, ¿no? De que estoy intentando mermar tu autoestima. Así que poco a poco la persona va adquiriendo el compromiso de sentirse bien, de ser positivo y de valorarse a sí mismo, que es de lo que se trata. Muchas gracias, Susana, por tu participación. Y bueno, ya no nos queda más tiempo, la verdad es que hemos disfrutado del programa, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas, lo importante, como decíamos, es eso, practicarlo. Vamos a tratar de tratar mejor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Seguro que las cosas cambian mucho en nuestro hogar y mucho en nuestro lugar de trabajo, en nuestro entorno, si nos comportamos de una forma diferente. Por lo menos vamos a intentarlo, a ver qué pasa.
Y bueno, pues agradecemos mucho esa segunda opinión sobre la autoestima, muy interesante, y por supuesto agradecemos mucho la participación en el programa de hoy de José Luis Lasso, nuestro terapeuta familiar. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer. El placer seguro que ha sido nuestro porque, como digo, pues hemos aprendido muchas cosas. Y ahora, amigos, a practicarlo. Y bueno, el programa llega a su fin y ya sabéis, si os interesan nuestros temas, simplemente tenéis que volver a conectar con nosotros, a poner este programa Mejor Cada Día el próximo día a la misma hora. Así que aquí estaremos esperándoos.